Ahora sí. Bien, lo que vamos a hacer esta clase es, vamos a cambiar un poquito de tema. Voy a estudiar principalmente lo que se llama potencial eléctrico. Y la motivación es la siguiente, en la que está expresada en esa lámina. Se basa, hay varias maneras de introducir el tema, pero una manera es aprovechar una propiedad que tiene el campo eléctrico, el campo electrostático. El campo electrostático. Eso significa que no depende del tiempo, no tiene dependencia temporal. Tiene una propiedad. Tenía dos propiedades que se las planteé en la clase pasada, las dos clases previas. Una era que tenía que ver con la divergencia del campo y manifestaba el hecho que la fuente del campo eléctrico son las cargas eléctricas. Y eso tiene una interpretación en forma integral, es una ecuación diferencial que se puede integrar y se expresa como el llamado teorema de Gauss, que es una propiedad que uno usa para calcular el campo eléctrico. Esa es una propiedad. Y que esa no me importa. La propiedad de la divergencia está ok, pero lleva a otro resultado. La que sí me importa es la siguiente. Una propiedad que decía que el rotor, que el campo era cero. Que es una propiedad asociada a la característica estática del campo eléctrico. Les recuerdo que el rotor de un campo eléctrico es lo siguiente, ¿cierto? Si el campo eléctrico tiene componentes X, E sub X según I más E sub I según J más E sub Z según K, calcular el rotor de una función que tiene esas componentes es equivalente a calcular el determinante esa es la forma de tomar el rotor de una función que tiene componentes X, Y y Z. Me imagino que alguna vez se lo escribieron. Es como tomar el producto cruz de dos vectores. Es lo mismo, donde un vector es el operador diferencial. Y multiplicar esto por esto significa derivar la función respectiva con respecto a la variable. ¿Ya? Eso es todo. Y eso estoy recordando qué significa esta propiedad. Bueno, cada vez que uno tiene una función que cumple esta propiedad, siempre genérico, no importa lo que sea la función, puede ser un campo eléctrico, puede ser otra cosa, otra función, tiene que ser una función vectorial. Significa que el campo eléctrico yo lo puedo escribir como el gradiente de una cierta función escalar. ¿Ya? El signo menos por ahora es irrelevante, me conviene poner el signo menos por la interpretación que le voy a dar a la función v. Así que no es relevante, porque además todo es igual a cero, así que da lo mismo si es positivo o negativo. Pero gradiente, recuerden lo que significa, gradiente de una función escalar v es según la componente y, es la derivada parcial con respecto a la coordenada x, más la derivada de la función con respecto a y según j, más según k, la derivada con respecto a z. Ese es el gradiente de una función v cualquiera, que es función de x, de y, de z. Ya. Ahora, y esto siempre es verdad. Siempre. Es un resultado matemático. Ahora, ¿cómo se recuerda uno?
El- ¿qué? Alejar o ahí. Ahí. Así. Ahí estamos justo. Bien, ya. Bien. ¿Cómo uno verifica esto? Ya. Una manera de verificarlo es tomar esta función escrita de esta forma. Esto correspondería a la componente E sub X. Esto correspondería a la componente E sub Y. Tomar esa componente, meterla aquí en la expresión del rotor, desarrollar el determinante y verificar que es idénticamente cero. Y eso ocurre. Ustedes, cada uno de estas derivadas que corresponden a las componentes X y Z del campo, las meten acá, desarrollan el determinante y les va a salir que está idénticamente cero. Está bien, eso ya es cálculo, eso, meten la mano. La manera astuta de recordarse es la siguiente. Cada uno de estos operadores, gradiente opera como un vector. ¿Se han dado cuenta de eso? La divergencia, el gradiente y el rotor, esa acción de gradiente opera como un vector. Miren, el operador gradiente es lo mismo que escribir según y la derivada con respecto a x, más según j la derivada con respecto a y, más la otra derivada. Yo aquí le agrego una función escalar, significa agregarle la función escalar en todas estas partes. Pero lo que tengo, que el gradiente es un vector. Tiene componentes según IJK. La divergencia también. Y el rotor también. Entonces, si es un vector, metan aquí rotor de E, pero E es gradiente de B. ¿Qué es lo que me queda? Rotor, cruz, un gradiente. Vector, cruz, vector. ¿Ya? Un vector, cruz, un vector. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo hago el producto cruz de dos vectores? Producto cruz de dos vectores. No, perdón, del producto cruz del mismo vector. Es cero, es idénticamente cero. ¿Ya? El producto cruz es el producto de las magnitudes por el seno del ángulo entre las dos flechitas. Que están en la misma dirección o antiparalelo y el ángulo es cero por pi. Así que idénticamente cero es siempre. Vector A, cruz vector A. Cero, siempre. No importa que sea A. Es lo mismo que pasa acá. Vector, cruz, vector. Esto es una función escalar, así que no importa. Es la regla mnemotécnica para acordarse, para mirar y decir, eso es cero. Sin tener que hacer el cálculo. Ese es un truco nomás, pero es por eso que eso lo motiva a escribir esta expresión. Ahora, a esa función V, que es función de posición, depende en general de las coordenadas. Si son cartesianas, depende de X, de Y, de Z, si pueden ser en otro sistema de coordenadas. ¿Ya? Y tiene un nombre y se le pone una función potencial eléctrica. Ahora, una cosa es poder escribirlo y otra cosa es darle un sentido físico a esa función. Si tiene un sentido físico, también hemos avanzado. Si no, es un mero artefacto matemático lo que estoy haciendo.
Y eso es lo que tenemos que analizar. Y si entendemos y le encontramos un sentido físico, hemos avanzado. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, yo conozco el campo eléctrico, y ese campo eléctrico lo puedo escribir como gradiente de una función escalar. La pregunta es, ¿cómo calculo la función escalar? ¿Qué es lo que es V? Y V se conoce de la siguiente manera. Si yo conozco el campo eléctrico, yo puedo calcular la función V. Después se los puedo mostrar explícitamente. Pero también si conozco la carga eléctrica que genera el campo eléctrico, yo puedo calcular el potencial V directamente a partir de la carga. Así como calculaba el campo eléctrico a partir de la carga. O la puedo resolver, o puedo calcular V resolviendo esta ecuación diferencial que tengo aquí abajo. Ese Nabla 2, ¿saben lo que se llama? Es otro operador diferencial. ¿Lo conocen? Es la divergencia de un gradiente. Son segundas derivadas. Segundas. Yo los voy a escribir después. Se llama Laplaciano. Se llama Laplaciano. Pero se los pongo porque es una manera económica de escribirlo. No se preocupen. ¿Sí? No tienen que... No hay que saber ni dominar esas materias. ¿Sí? Ya. Lo importante que quiero mostrarles antes de darle un sentido físico a esto es que puedo postular la existencia de esa función V que llamo potencial eléctrico, función potencial eléctrico. Y puedo calcularlo. Así que de alguna manera se relaciona con la física que estamos describiendo. ¿Cómo se conoce V? La pregunta es, ¿cómo determinan ustedes estas expresiones? ¿Ya? Tomen la ecuación de arriba. ¿Ya? Y quiero calcular V, despejar V. ¿Ya? Entonces no es llegar y hacerlo. Entonces voy a multiplicar junto un diferencial de un vector posición. Un desplazamiento en el espacio del vector posición de un punto del espacio, lo desplazo infinitesimalmente. Y me va a quedar E punto de R igual a menos gradiente de V, que es un vector, punto de R. Esto que tengo aquí a la derecha es menos el diferencial de la función escalar V. ¿Por qué? Porque el gradiente, mire, el gradiente es un vector. Es, según I, la derivada con respecto a V, la derivada parcial con respecto a la coordenada X, en la dirección Y. Recuerden que V es función de X, de Y y de Z. Pero uno solo deriva con respecto a X. Por eso que pongo estas derivadas curvas. Significa que todas las otras variables se mantienen, aparecen como constante para el efecto de la derivada. Eso es todo. Ya, pero eso tiene más componentes, más la componente J, más la componente K de V a de Z. Eso es el gradiente. Y el diferencial del vector posición es I por dx más J por di más K por dz. Es el diferencial de un vector posición en coordenadas cartesianas. R es X según Y más Y según J. El diferencial es derivar cada una de las componentes. Ustedes multiplican esto, el producto de las componentes respectivas. O sea, esto queda
de x de b a de x más de y de b a de y más de z de b a de z. Eso significa esta expresión. Pero esto es lo mismo que decirle, este es el diferencial exacto de la función b, que es función de x, de y, de z. Porque si yo tengo la función b y digo, ¿cómo varía la función b? Un diferencial de eso. Tengo que ir haciendo variar cada una de las variables. Entonces, es la variación con respecto a x según el desplazamiento de x, más la variación con respecto a y según y. Exactamente lo que tengo aquí. ¿Han visto estas cosas en cálculo, me imagino, en alguna parte? Pero no me acuerdo. Pero sí, no es muy difícil, sí es solo, a ver, como la rutina. Cuando todo tiene una variable, es súper fácil. Todo siempre, cuando con una variable. O cuando hay más de una variable, hay que ir haciendo variaciones según cada una de las direcciones, manteniendo el resto constante. Eso es lo que uno va haciendo. Y eso da origen a esta expresión. Bien, entonces lo que les quería mostrar que esto es verdad. Y esa es una ecuación integral, una ecuación diferencial que puedo integrar. Y si yo integro, miren, si yo integro es menos, la voy a integrar de un punto que voy a llamar una coordenada de referencia a un punto R en el espacio. Es la diferencial, la integral de este diferencial exacto es igual a la integral de un punto de referencia R, y esto es E punto R. Si yo despejo esto y hago esta integral, porque esto es un diferencial exacto, así que la integral es directa. Despejen V de R, ya, y les va a quedar este resultado de acá. ¿Qué significa el resultado? El resultado significa que yo puedo calcular la función V de R a partir de una constante del valor de la función en un punto arbitrario que tomo como referencia. Es cualquier punto que a mí se me ocurra. No tengo que elegir uno en particular. En el fondo esto es una constante, menos la integral desde el punto que tomé como referencia a un punto cualquiera del espacio de la integral del campo a lo largo de una cierta trayectoria. Eso es lo que dice ese resultado. Pero imagínense que no conocen el campo eléctrico, y si no conocen el campo eléctrico dice uno, ¿y cómo voy a calcular V? Eso es fácil, porque si ustedes toman la expresión del campo eléctrico, esto les va a resultar directo. A ver, la segunda es más fácil de mostrársela. La segunda es fácil por lo siguiente, miren. A ver, las dos. A ver, si yo tengo una distribución de carga en el espacio, ρ, y quiero calcular en un punto R cuál es el campo eléctrico E en R que produce esta distribución de carga. ¿Ok? Entonces empiezo a sumar todos los elementos de carga con respecto a este punto. Los sumo todos y me va a salir un campo resultante. Y la forma de hacerlo era
sobre toda la distribución de carga. Esa era la expresión genérica para el campo eléctrico, que si tengo una distribución de carga ρ, reemplazo el de Q, lo reemplazo por ρ de R', por el elemento de volumen de V'. Y depende si tengo una densidad de carga superficial, una lineal, lo que corresponda, pero genéricamente el campo lo calculaba así. ¿Recuerdan eso? Y llegué a esto a partir de la ley de fuerza de Coulomb. Ahora, la gracia de esta expresión es la siguiente: R menos R' partido por módulo de R menos R' es igual a menos gradiente de 1 partido por módulo de R menos R'. Y esto es una identidad también. La pueden verificar. Las derivadas con respecto a la coordenada R, a la R. Escriban esto, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, tomen las derivadas, y calculen, y van a demostrar que es idéntico a esto. Una identidad. En mecánica no les hacían estos truquitos. Depende de los profes. Las mañas de los profes son las que cambian. La materia es siempre la misma, pero las mañas de los profes. Pero hay así una serie de como trucos elegantes que a uno le permite andar rápido. Porque miren, si esto es verdad, todo este término que hay aquí es reemplazable por menos este término de acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el campo lo puedo escribir como menos, y como las derivadas, este operador actúa sobre las coordenadas R, no sobre las coordenadas R', que son las sobre las cuales estoy integrando, esto lo puedo escribir como menos ¿ya? ¿Qué es lo que he detectado ahí adentro? ¿Ah? ¿No? No es el cubo. Aquí tenemos un cubo. Pero acá no tenemos un cubo. ¿Por qué? Porque tengo un operador aquí. Adelante. Está derivando esta expresión con respecto a R. Porque estoy usando esta expresión R partido... perdón. Ay, que aquí... Eso es lo que lo estaba perdiendo. No, es que es lo de adentro. Es todo lo de adentro. Es lo que se escribe como menos gradiente. Perdón. Es clave. Es todo esto que tengo aquí. Ya. Así que lo que tengo aquí es claramente un candidato para B. Sí, pues tiene la misma estructura que tiene esta expresión. Pero siempre le puedo agregar una constante y el campo eléctrico va a ser igual, porque la derivada de una constante es cero. Por eso que la escribo V, la escribo como una constante, y es el valor, aquí, es el valor que tomo en un punto de referencia, más la integral sobre la distribución. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que si yo tengo una distribución de carga, yo puedo calcular, excepto por una constante que tengo que elegir, yo puedo calcular esta función en todo punto del espacio. Ahora, vean ustedes lo que estoy diciendo.
que si tengo la carga, yo puedo calcular esta función. Pero esta función es una función escalar. Escalar. Es mucho más fácil calcular una función escalar que una función vectorial. Hay que calcular una función. Y una función vectorial, si es complicada, tiene las tres componentes. Entonces, lo que está sugiriendo es que hay un camino alternativo de cómo llegar a un campo eléctrico. Yo calculo directamente a partir de las cargas, puedo calcular esta función. Y después tomo gradiente de la función, derivar siempre es fácil. Y calculo el campo eléctrico. Una forma, de nuevo, alternativa. Y hay una tercera forma, que es esta. Y esta es fácil, porque es tomar la divergencia de esta ecuación. ¿Ya? Y la divergencia de esa ecuación conduce a esta ecuación diferencial usando el hecho que la divergencia del campo eléctrico es ρ partido por epsilon 0, que es el laplaciano de la función igual a menos ρ dividido por epsilon 0. Que es una ecuación diferencial de segundo orden. Es complicada en general. No se preocupen. Es raro que vean un problema para el nivel que le pedimos al curso, que uno siga el camino este. Yo a lo mejor les voy a resolver un problema, pero un caso simple, y para que vean que todas estas integrales que les he mostrado también los resultados se pueden calcular por otro camino totalmente distinto, que un camino de ecuaciones diferenciales, sin integrar ninguna cuestión. Eso es medio verdad lo que estoy diciendo. Resolver una ecuación diferencial es integrar. ¿Te parece tan distinto como concepto? Cuando uno dice, voy a resolver una ecuación diferencial, lo que está haciendo es integrando la ecuación diferencial para encontrar la variable, la función incógnita. ¿Ya? Así que en realidad es que uno se da vuelta para un lado o para otro. Bien, eso es lo central. Lo que les quiero mostrar entonces ahora es, veamos si esto tiene sentido o no tiene sentido. ¿Tiene un significado físico esta historia o no? Veamos. Imaginen lo siguiente. Imaginen que tienen un campo eléctrico en el espacio como el que está indicado aquí, como estas líneas azules. Hay una distribución de campo. ¿Quién lo produce? Algunas cargas que están por acá lejos. En esta zona, por ahora, no hay campo. Y si ustedes toman una carga adicional, esta carga verde, y lo ponen en ese campo eléctrico, ¿qué va a ocurrir con esa carga? Se va a mover porque va a sentir una fuerza. Y la fuerza que va a sentir es Q por el valor del campo. Y aquí, por ejemplo, la dibujé la fuerza que siente. Y la partícula va a partir acelerada hacia algún lado. Y le va a ir tomando el campo eléctrico y la va acelerando para cualquier lado. ¿De acuerdo? Eso con una partícula libre. Sin embargo, yo puedo querer tomar esa partícula y la tomo en un punto de partida y la quiero llevar hasta un punto P. Ahora, más allá del movimiento que la partícula libre quisiera seguir, por efecto de la fuerza eléctrica. Para lograrlo, tengo que aplicar una fuerza externa. Porque lo que quiero hacer es tomar la partícula desde un punto arbitrario en el espacio y llevarla a lo largo de una trayectoria que puede ser la que está indicada en rojo u otra, pero quiero llevarla de ese punto inicial a un punto final. No dejar que la partícula vaya por cualquier parte, sino que vaya por donde yo quiera que vaya. Para lograrlo, yo tengo que hacer
yo empiezo a transpirar si quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque en un cierto punto yo quiero que la partícula siga esta trayectoria, la roja. Sin embargo, el campo eléctrico va a tender a acelerarlo en otra dirección. Para que siga la trayectoria que yo quiero, yo tengo que ir compensando la fuerza eléctrica. ¿Con qué? Con una fuerza externa. Es decir, yo necesito realizar un trabajo externo para mover una partícula cargada desde un punto en el espacio a otro punto en el espacio. Ahora, si yo realizo un trabajo externo, ¿qué ocurre? Ese trabajo externo queda almacenado como una forma de energía en el sistema de la partícula con el campo externo. ¿Ya? Que si yo suelto al sistema, se tiene que manifestar de alguna manera. Y si ustedes no me creen, aquí tienen una masa. ¿Ya? La masa está aquí encima. ¿Ya? Si yo quiero que esta masa llegue a este punto del espacio, a lo largo de una cierta trayectoria, esta es livianita, pero si fuera pesada, yo siento aquí en el brazo la fuerza que estoy haciendo para realizar un trabajo externo que me permita vencer la fuerza gravitacional que está ejerciéndose sobre la masa. ¿De acuerdo? Realicé un trabajo. Perdón. Gracias. Se me olvida, si eso me di cuenta. Debo trabajar más pegado a la pizarra. ¿Ya? Yo he realizado un trabajo. ¿Y ese trabajo dónde quedó? Almacenado en esta partícula en la medida que yo todavía la mantengo, porque si la suelto, ya, se libera esa energía que quedó almacenada en la partícula. ¿Se fijan? Ese proceso que uno realiza diariamente, que es realizar un trabajo externo sobre un sistema masivo para vencer las fuerzas que están en juego, normalmente la fuerza gravitacional, y se liberan cuando las restricciones desaparecen, exactamente es lo que está pasando. Es calcado, con otro tipo de fuerza. ¿Okay? Ese es el concepto que está detrás de lo que ando buscando. Entonces, lo que voy a hacer, o lo que hago aquí abajo, es calcular el trabajo. El trabajo, observen que toma un punto de referencia en el espacio. Este es un punto arbitrario, puede ser cualquiera. Así como ustedes toman, por ejemplo, la superficie de la mesa o la superficie del suelo, o algún nivel para determinar energías potenciales gravitacionales. Cuando yo digo toma un punto de referencia, es exactamente elegir un punto con respecto al cual estoy midiendo el fenómeno. Eso es todo. Ya. Entonces quiero ir a lo largo de una trayectoria llevando una carga Q. Lo que tengo que hacer, necesito para el trabajo, quiero calcular el trabajo que necesito realizar para ir desde una coordenada de referencia a una coordenada R en el espacio. ¿Ya? Y eso va a ser igual al trabajo de una fuerza externa que yo tengo que aplicar a lo largo de la trayectoria que estoy siguiendo. ¿De acuerdo? Pero para mantener control sobre esta partícula que está en presencia de un campo eléctrico, la fuerza externa es igual a menos la fuerza eléctrica que se está ejerciendo sobre la partícula. Yo la voy moviendo de acuerdo a la dirección que yo quiera. Eso es decir, y en algún momento la puedo incluso dejar parada. Estoy compensando siempre a la fuerza eléctrica que está actúando sobre la partícula. O sea, esa fuerza externa tiene por valor menos Q
por el valor del campo que está actuando sobre la partícula. Con lo cual, el trabajo que necesito realizar es menos Q por la integral del campo. Ah, chuta, ¿cómo? Perdón. Un poco más allá de la línea ondulada se corta esta perdón. Ahí se ve bien, ¿no? Ahí sí. Perdón, ¿se ve bien? Ahora la pizarra también, la data. No estaban viendo la parte de abajo. ¿Perdón? El mensaje no, pero se referían a que no se veía la parte de abajo de allá. Ah, ¿sí? No, es que, bueno, está bien. Bueno, recuerden ese trabajo, observen que el trabajo que necesito realizar resultó ser menos Q por la integral. Uy, esta tontera. No, si esta se puede llevar arriba, espérate. No, si ya la tiré arriba. Ya, entonces ese trabajo, bueno, es la relación que les mostré, pero esto, esa integral es lo mismo que la integral de el potencial que les calculé, que le había calculado previamente. Por lo tanto, el trabajo para llevar una partícula cargada desde un punto de referencia a un punto R en el espacio es Q por la diferencia del valor de la función V entre la posición R y el punto de referencia. Eso es lo que es central. Lo que conduce a la conclusión central de este juego. Que esa función V es tal que la diferencia del valor de la función entre un punto R del espacio y un punto R que sirve de referencia es 1 partido por Q, el trabajo que debo realizar para llevar la partícula desde el punto de referencia al punto R. Es decir, el significado de esta función, no de la función, es de la diferencia de valores de la función entre un punto y uno de referencia, ¿ya? Es igual al trabajo realizado externamente por unidad de carga. Por unidad de carga. Ese es el significado de esta función, que llamé la función potencial eléctrico. ¿Ya? ¿Y cuál es lo interesante? Es que si yo formo una distribución de carga, por lo tanto realizo un trabajo, esa distribución tiene un cierto valor para esta función que llamo el potencial eléctrico. ¿Ya? El potencial eléctrico va a representar esa energía almacenada por unidad de carga. Tener energía almacenada por unidad de carga es fantástico, porque yo la puedo liberar cuando se me ocurra. Ejemplo, una pila. ¿Qué es lo que hace una pila? Por un mecanismo químico, no es mecánico, pero químico, almacena energía por unidad de carga. Por eso tiene una diferencia potencial, que se manifiesta en una diferencia de potencial entre los bornes de la pila. Los bornes, este es un borne y este es el otro borne. Aunque a ustedes les parezca extraño, pero eso es.
Cada una de estas dos cosas son los dos hoyitos que tiene el enchufe. ¿Ya? Y hay una diferencia del valor de esa función entre los dos puntos extremos. ¿Ya? En este caso son como 220 volts, está oscilando. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Y qué sentido tiene eso? Es el trabajo que yo realizo por unidad de carga que tengo disponible. Cuando ese trabajo disponible por unidad de carga se agota o desaparece, o alguien me corta la central que me genera esa energía por allá lejos, la central hidroeléctrica o el panel solar, o el medio químico que me genera la diferencia potencial dentro de la batería. ¿Ya? La diferencia potencial, ¿a qué se viene? A cero. No hay energía disponible por unidad de carga para hacer nada. No hay potencial disponible. ¿Me siguen? Ese es el concepto de potencial eléctrico, que es súper interesante, porque tiene que ver con energía, con trabajo que yo realizo por unidad de carga para mover carga de un lugar a otro en el espacio. ¿Ya? Y conociendo ese trabajo que yo realizo, puedo calcular el campo eléctrico, tomando el gradiente de esa función. ¿Ok? Ejemplo. Esa es la conclusión que tienen acá. Para distribuciones finitas de carga, nosotros hasta qué hora tenemos clases, en cuarto para las 12. Es para quebrar en un momento unos 2 minutos para que tomemos aire y tomen aire en la casa también. Ahí les menciono algo que es usual, pero ojo con ello, son esos detalles que de repente a uno lo pillan o los problemas se complican o entran las dudas. Cuando tengo distribuciones finitas de carga, ¿ya? Las distribuciones de carga son finitas. ¿Qué significa? Significan que ocupan un volumen finito en el espacio. ¿Ya? O sea, tienen 1 metro, 1 centímetro, ¿ya? Pero no son infinitas. Eso es lo importante. Eso significa que en el espacio ocupan una zona finita. En esos casos, se acostumbra a tomar como punto de referencia para medir el potencial, en la forma equivalente que uno toma un plano para medir potencial gravitacional con respecto al cual uno está haciendo el trabajo, o el plano de la Tierra. Uno acostumbra a tomar, cuando las distribuciones de carga son finitas, la coordenada de referencia la toma en el infinito. Todo lo refiere al infinito. Y el valor de la función en esa coordenada en el infinito lo hago igual a 0. Esa es una elección. Podría tomar otro valor. ¿Ya? Podría tomar, si me conviene, R igual a 5, un punto en el espacio, y asignarle un valor 8. Los números cambian, pero lo que es relevante son las diferencias de potencial. Esa es la magnitud física. ¿Ya? Eso significa que con respecto a ese punto raro que yo elegí y ese valor raro, yo voy a tener una diferencia de potencial que me da el mismo fenómeno físico, me da el mismo campo eléctrico, me da las mismas fuerzas. Es lo mismo que decir, ¿cuál es la energía potencial de esta masa? Es mg por h con respecto al piso, es mg por h' con respecto a esta mesa. ¿A qué velocidad se mueve esta historia? Igual, es lo mismo, el potencial, la fuerza es la misma.
¿Me sigue? Y cuando les entren las dudas, váyanse a lo gravitacional. Porque es el paralelo, conceptualmente es el paralelo uno del otro. ¿Y cuál es el fondo de que sea el paralelo? Es que la ley de fuerza de Coulomb es idéntica a la ley de fuerza gravitacional, salvo que su intensidad es 10 elevado a 38 veces más grande. Esa es la tremenda diferencia. Pero su dependencia, como disminuye con la distancia, etcétera, es todo idéntico. Su intensidad brutalmente distinta. Ya. Entonces, esto es lo usual, y en esos casos, por supuesto, el potencial se calcula o a partir directamente, si conozco el campo, haciendo esta integral, porque la constante de referencia la hice 0, o calculando esta integral. ¿De acuerdo? Porque hice 0 la constante que escribí antes. También, y eso es súper claro, etc. Sin embargo, yo les voy a dar el problema típico. Entonces, hay un control, yo les voy a poner un alambre, una distribución de carga infinita. Pero el alambre tiene un largo infinito. Entonces, calculan el potencial. Al tiro van a entrar en problema. Porque ¿qué es lo que a uno se le olvida? Se le olvida que esta convención, si esta es una elección, que es un poco para que no sea tan desordenado todo. Y la gente, ya todo el mundo... Pero lo que uno se olvida cuando yo les doy ese problema es que no es una distribución de carga finita. La carga que tiene un alambre infinito o un plano de carga, una densidad sigma, pero el plano es infinito, la cantidad de carga que hay contenida es infinita. Entonces ya esto no funciona así. Y ahí genuinamente uno tiene que tomar un punto cualquiera de referencia y calcular el potencial con respecto a ese punto. Pero no puede llegar y tomar el punto de referencia en el infinito, porque no les va a funcionar. Todo se dispara, se vuelve infinito, es muy desagradable. Pasa con cualquier distribución de carga infinita, les va a pasar lo mismo. Tengan ojo con eso. Es tan re fácil hacerlos caer después. Y uno se lo advierte, yo los conté, yo los pregunto, ups. ¿Ya? Ojo con eso. Ahí déjenme, ¿qué más? Ejemplo, así muy rápidamente. Por ejemplo, si uno tiene una... Ya, está bien, estos son los conceptos. Si uno... Imagínense ahora un problema. Problema. Tiene una carga en el espacio, Q. ¿Ya? Q. Que coincide, que está puesta en un origen de coordenadas. Entonces, en un punto a la distancia R, un punto P, yo les pido calcular cuál es el potencial en ese punto. Bueno, yo les podría pedir el campo eléctrico, y eso ya lo conocen. Es Q partido por 4 pi epsilon 0 en la dirección radial. Saben que es radial. Pero el potencial. ¿Qué significa el potencial en ese punto? Significa que yo necesito realizar un cierto trabajo para poner en ese punto una carga de un valor dado. Y es Q veces, es Q veces el valor del potencial en ese punto. ¿Ok? Bien, ese es el problema. Y yo les digo el resultado, este es fácil, es 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R. Una función súper simple. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, se puede hacer usando cualquiera de estas expresiones. Hagámoslo, por ejemplo, miren, veamos el potencial en R igual al potencial en el infinito menos la integral de infinito a la coordenada R de E
punto de R. Esto lo tomo 0 por convención, podría haber tomado otro valor, porque es el caso típico de la distribución más finita de carga que puedo pensar. Es una carga puntual, finita. Entonces tengo que calcular ese campo, pero ¿cuánto vale el campo que produce una carga puntual? Vale 1 partido por 4 pi epsilon 0, es Q partido por eso, la dirección radial dividido por R cuadrado. Y dr lo puedo escribir como dr en la dirección radial. ¿De acuerdo? Entonces hago esa integral. V en R queda menos Q partido por 4 pi epsilon 0. La integral de infinito a R de dr partido por R cuadrado. Al hacer el producto punto se me va, este vector se me va con este. Son vectores unitarios, R unitario punto R unitario, 1. Me quedó dr dividido por R cuadrado. ¿De acuerdo? Pero esta integral vale menos 1 partido por R. Se va el R, se va el más, el menos. Y me queda 1 partido por R evaluado en R. Perdón, es que estos son R', son otra variable. Eso es lo que está dentro de la integral. Me queda 1 partido por R, menos 1 partido por R', se va a esto, me queda 1 partido por R', evaluado en R, y en infinito. Esto es 1 partido por R, y 1 partido por infinito es 0. Resultado es ese. Así se hace. Lo hice porque conocía el campo eléctrico. ¿Y qué significado tiene? Me parece que Lucas le pedí que le hiciera un problema sin mencionar mucho de esto, pero calculando el trabajo. Y en el fondo eso lo que estuvo haciendo, a ver, después volver a hacer el problema así como en un segundo. Estoy seguro que le hizo integrales, calculó cosas de ese tipo. Porque fue trayendo cargas de a uno y las fue poniendo en las esquinas de un cubo, ¿cierto? Fue exactamente, sin contárselo, fue calculando trabajo, ¿ya? Pero nunca les dijo que el trabajo que tenían que calcular era equivalente al valor de la carga por el valor de potencial en ese punto. Pues se lo pedí, pues, no hablaba de potencial. Pero... ¿De acuerdo? Ahora, ese es el caso de una carga puntual. ¿Qué es bonito de esto? Es que es una función escalar. Si yo puedo trabajar con mucha facilidad con potenciales y después al final calculo los campos eléctricos. Calcular el campo eléctrico de nuevo es derivado. Ahora, en el caso general, por supuesto, usan esta expresión, ¿ya? Que es la generalización de esta cuando tengo una distribución de carga de ese tipo. Un ejemplo. Ya, paremos 2 minutos, 5 minutos. Sí, por supuesto. Ahí. Esto se los voy a subir después, así que está siempre verificando que no me equivoque. Bueno, descanso 5 minutos al resto. Voy a parar la grabación. Hace calor, ¿no? No andamos corriendo. ¿Ok? Bien, lo que quería es complementar la idea del potencial eléctrico, indicando, porque el potencial eléctrico tiene un rol central un poco en la comprensión del fenómeno electromagnético, y tiene unidades propias. Y en particular, el potencial eléctrico se mide tiene unidades de energía por unidad de carga. Esa es la definición, trabajo por unidad de carga. Eso significa Joule por Coulomb. Esas son las unidades de esta función V. Ya esa combinación Joules por Coulomb recibe un nombre.
es el volt. ¿Ya? Los mismos volts que ustedes conocen, de los 220 volts o de las pilas, etcétera, eso es. ¿Ya? Así que el potencial eléctrico se mide en volts. Cuando el potencial eléctrico se mide en volts, redefine una manera de expresar muchas veces el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene dimensiones en general de fuerza por unidad de carga. ¿Ya? Pero como el campo eléctrico se relaciona al potencial eléctrico a través del gradiente de la función potencial, el campo eléctrico se puede medir en volt por unidad de largo, en volt dividido por metro, que es una cantidad usual en cómo se expresa el campo eléctrico. ¿Ya? Es volt, 10 volts por metro o por centímetro, lo que sea. ¿Ya? Más que esta cantidad de newtons por coulomb, es mucho más rara. Volt por metro, ¿qué significa? Significa que, es una pregunta, por ejemplo, que entre mi cabeza y mis pies podría haber, si hay un campo eléctrico aquí, significa que hay un cierto número de volts por unidad de largo. Digamos, yo supongamos que mido del orden de, bueno, 1,85 m, digamos 2 metros por decir algo. Entonces habría una diferencia de potencia. Si hay un campo eléctrico aquí encima, hay una diferencia potencial entre mis pies y mi cabeza. ¿Ya? Y eso es verdad. Aquí, en este entorno, hay una diferencia de potencial del orden de 100 volts por metro. O sea que entre mi cabeza y mis pies hay del orden de 200 volts, es equivalente a lo que sale ahí del enchufe. Y lo mismo para ustedes, si es por metro, o sea, si es más chiquito, un poco menos, pero igual, ahí están sometidos a una diferencia de potencia. Me pregunto, ¿por qué no se electrocutan? Lo pregunté el año pasado, ¿cierto? ¿Tú te acuerdas? ¿Dónde estaba en el examen? ¿Dónde lo puse? Ah, en el bono, ¿verdad? Que había un bono divertido ese, ¿no? Súper bueno, ¿eh? Jamás me había reído tanto. En un examen que tomé, tenía 2 preguntas listas y ya que tenía todo bien un 7. ¿Ya? Pero había una pregunta de un bono de 1 punto, ¿sí? Sí, 1 punto. Era 1 punto. O sea, uno podía sacarse hasta un 8 en el examen. Ese. Si no respondía el bono, se sacaba, a lo más aspiraba a 7, que es lo normal. Así que, y eran así preguntas como esa pregunta. No, pero era porque no era por la altura, era porque uno no se electrocutaba sobre la Tierra. Y lo otro tenía que ver con los rayos. Y son fenómenos puramente eléctricos. Después, un poquito más adelante, en 2 clases más, ahí Luna nos va a acordar de este problema y nos va a explicar por qué no nos electrocutamos. ¿Ya? Pero es verdad que existe. Si ustedes estuvieran independientes, si ustedes mismos pudieran medir, existe un campo eléctrico aquí en la superficie de la Tierra, sobre nosotros. La manera de demostrar que sí existe un campo eléctrico, que puede ser chico, pero que puede aumentar enormemente, es la existencia de los rayos. Los rayos son carga eléctrica que fue acelerada. ¿Ya? Eso significa Q por E. Significa que puede haber un valor del campo eléctrico suficientemente grande de tal manera que acelere esto y genere una corriente. Y eso es lo que ustedes ven en un rayo. Puro electrostático. Bonito. Pero necesitan saber un poquito más. Que nosotros somos buenos conductores. Así que, y que la Tierra es un súper gran conductor. Con eso están listos. Ya. Por eso esa escala de medidas del campo eléctrico es interesante. Y también ahí les menciono otra unidad que se usa mucho, que es el electron volt, ¿ya? Que es una unidad de energía, que es una fracción de
de un Joule, ¿ya? Que se usa la unidad, el valor de la carga eléctrica para sacar esa unidad. Eso se usa mucho en fenómenos microscópicos. Pero superficies equipotenciales, esto es muy simple. La idea es visualizar el potencial eléctrico, la función potencial eléctrica. El lugar geométrico definido por la condición valor de la energía potencial igual a una constante, define una superficie. O sea, es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen el mismo valor de la función potencial eléctrica. O sea, V igual constante, un valor 1, 2, 5, 10, me define una superficie que hay que calcular dependiendo de la forma que tiene la función V. ¿Ya? Y me genera estas superficies del mismo valor del potencial. Van cambiando. Y a uno eso le permite visualizar la forma que tiene el potencial en el espacio. Es equivalente a lo idéntico a lo que se hace en topografía o en los planos, donde uno trata de dibujar las líneas de nivel, ya en un cerro, por ejemplo. Entonces ve estas líneas así bonitas. ¿Qué es lo que dice? Esas líneas me definen las superficies que están a la misma altura sobre el nivel del mar. Es lo mismo, corresponde a una superficie equipotencial. La superficie equipotencial, superficie del mismo valor del potencial, tienen el correspondiente gravitacional en las superficies de nivel, o curvas de nivel. Y ahí lo que tengo en el dibujo es, por ejemplo, el caso de la carga puntual. El caso de la carga puntual que acabamos de ver. Entonces, la carga puntual tiene un campo que es radial. Este es el campo eléctrico. Y las superficies equipotenciales son esferas de radio constante, ¿se fijan? Busco cuál es el lugar geométrico en el cual la función V es constante. Eso significa poner V igual constante para una carga puntual. Eso es lo único, porque todo es constante salvo R. Me está definiendo valores de R. Define esferas de distintos radios, que son todas que tienen la carga justo en el centro. Y son perpendiculares a las líneas del campo. Allá les dibujé el caso de dos cargas puntuales positivas, donde están dibujadas las líneas de igual potencial, las líneas rojas, y las azules son las líneas de campo eléctrico. Así que en general tiene una representación que es muy bonita. De esta relación, en la superficie de la relación de la definición de potencial y su relación con el campo eléctrico, yo puedo escribir, bueno, esta relación que se las mostré, que punto de R es menos de B. Si V es constante, lo que ocurre en una superficie equipotencial, el diferencial del potencial, si estoy en una superficie del mismo potencial, el diferencial es cero. Por lo tanto, E punto en desplazamiento sobre la superficie es nulo, significa que el campo es perpendicular al desplazamiento sobre la superficie. Y esto es un resultado general. Siempre las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a la superficie equipotencial. Siempre. Que les da al tiro una idea. Si ustedes tienen, si esta superficie es equipotencial, yo sé que el campo eléctrico justo saliendo de la superficie, no sé lejos, pero saliendo de la superficie es perpendicular al campo. Si este objeto que tiene una superficie, si fuera equipotencial, lo que yo sé que el campo eléctrico justo saliendo, el campo eléctrico saliendo de la superficie de esta cosa rara, este volumen raro, pero el campo justo sale, es perpendicular a la superficie. Después se deforma, pero siempre es perpendicular justo cuando sale. Y eso es un resultado que siempre hay que tener en la cabeza, porque uno lo ubica, sabe cómo tienen que salir los campos, cómo salen o cómo llegan a la superficie. Ya, porque las líneas de campo pueden salir de una superficie equipotencial o llegar a la superficie equipotencial.
y ahí se los trato de graficar. Ya, y quería tratar de mostrarles muy rápidamente un par de ejemplos. Y esto les va a permitir ya resolver varios de los problemas que están dando vuelta. Hay un tema que me quedó pendiente, a lo mejor se los voy a escribir en el foro, pero tenemos un problema con los controles, la fecha de los controles. Las fechas de los controles, pues nosotros nos habíamos puesto de acuerdo que eran la semana, la 8 y la 13. Entonces yo pedí que se la programaron para este curso en esas 2 semanas. Respuesta de la escuela, no, porque hay otros controles. Claro. Y entonces, no nos desesperemos, pero piénsenlo, porque hay 2 maneras. Las semanas programadas por la escuela son la 6 y la 2. Me imagino que justo esa semana no tienen otras cosas. Eso es lo que responde la escuela. Pues yo estoy. Entonces, la 6 y la 12. Es una posibilidad hacerlo así, o si no, ignorar a la escuela y ponernos de acuerdo nosotros y hacerlas cuando queramos. Pero ahí sí que tenemos que estar todos absolutamente de acuerdo, todos, en que nos saltamos las reglas. Porque basta que alguien después diga, no, a mí no me conviene, o me cambiaron las reglas de juego, lo que la escuela había determinado, y me cambió mi programación, y ya se arma una guerra que yo no estoy interesado. Así que denle una vuelta y la próxima semana deciden. O jueguen con el WhatsApp, ahí pónganse de acuerdo, ¿qué les conviene? Sí, a mí lo que me interesa es que a ustedes lleguen, digamos, con la mayor tranquilidad. El resto no, me da lo mismo si es una semana antes o después. ¿Ok? Ya. Un problema para graficarles. Problema que es típico es, miren, tienen esto, tienen un anillo de carga lambda. ¿Ya? Que tiene un radio dado. Hay un eje de simetría para el anillo. Lambda es constante. Lambda constante. ¿Ok? Mi problema es calcular en un punto, aquí, un punto P, que está a la altura Z sobre el plano del anillo. Calcular cuánto vale el campo eléctrico, cuánto vale el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Ya. Y hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, ustedes podrían calcular el campo eléctrico primero. Algo parecido a esto hicimos. Toman un elemento de carga, ven la proyección, la componente en este punto del campo va a apuntar hacia allá o hacia acá, depende si es. Supongamos que esto es positivo, apunta hacia afuera. Y hay que ir sumando todas las contribuciones, entonces todas las contribuciones horizontales se van a morir y va a quedar solo una componente según Z. Si yo calcular el campo eléctrico primero. Si conozco el campo eléctrico, después puedo calcular el potencial eléctrico, integrando el campo. Yo les sugiero que lo hagan. ¿Ya? Yo se lo voy a hacer al revés. Yo voy a calcular primero el potencial eléctrico de entrada. Entonces, voy a calcular el potencial. Se pide el potencial y el campo en un punto del eje Z. Así que lo voy a calcular directamente en la coordenada Z. Va a ser 1 partido por 4pi epsilon 0, la integral de lambda por dl
partido por módulo de R menos R'. ¿Ya? R' va a ser R' me toma una cantidad de carga lambda de L ubicada en la coordenada R'. Y R, o sea, R' es R en la dirección, en esa dirección, perpendicular al eje Z, digamos, en la dirección ρ unitario. Y R es la coordenada donde quiero calcular el punto, es ZK. R'. ¿Ya? DL es una longitud del arco de circunferencia donde tengo el elemento diferencial de carga. Y DL vale R por d teta. Es R por un ángulo teta, de tal manera que cuando teta varía de 0 a 2pi, recorro toda la circunferencia. ¿De acuerdo? Claro. Ya. Pongamos cuánto vale b de z por 4pi epsilon 0. La integral, la variable de integración va a ser teta, así que es de 0 a 2pi. El lambda por r por d teta partido por el módulo entre este punto y ese punto. Eso es esta distancia. O sea que es r cuadrado más z cuadrado elevado a 1/2. Raíz de eso. Y se fijan que estoy calculando, R es constante, Z es el punto donde quiero calcularlo. O sea, está fijo. Todo lo demás es fijo y la única variable es teta. Así que esta se integra sola, pues 2pi. Así que este resultado es 2pi, se va con el otro, me queda 1 partido por 2 epsilon 0, y me queda lambda R partido por R cuadrado más Z cuadrado elevado a 1/2. Listo. A ver, salió fácil, porque es fácil. La pregunta es, estoy seguro que está bien eso, ¿no? Ya, cuando crece Z, ¿qué pasa? ¿Perdón? Disminuye el potencial. Y se va a 0 en el infinito. Está bien. Pero, ¿cómo verificas que realmente está perfecto? Si yo estuviera en el infinito, si Z es muy grande, ¿cuál debiera ser el resultado? No es para Z muy grande, no Z igual a infinito. ¿Cómo ves tú ese anillo si te alejas del anillo? ¿Cómo la ves? ¿Como una carga puntual? Sí. Para la esfera lo entiendo, pero para el anillo cuesta como... Pero No sé. a ver, préstame un anillo y te lo pongo bien lejos, ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo ve un auto si está bien lejos? Igual es un auto, sigue siendo un auto, pero tú lo ves como un punto. Físicamente se ve, por el efecto que produce el equivalente a un punto. Entonces veamos si esto cuando Z es grande, si esto se comporta como un punto. Ya, a ver, lo voy a escribir así. Es 1 partido por 2 epsilon 0. Voy a sacar lambda R
voy a sacar z como factor de r cuadrado partido por z cuadrado más 1 elevado a un medio. Saqué z como factor. ¿Ya? Y aquí lo que voy a hacer es, arriba y abajo voy a multiplicar por 2pi. Perdón este enredo. ¿Ya? Arreglé. Multiplica arriba y abajo por lo mismo. Ya. Si z es muy grande, r sobre z frente a 1 es 0. Así que todo la raíz esta se va. Lambda por 2πr, ¿qué es lo que es? Lambda, densidad de carga lineal, ¿qué es lo que es 2πr? El largo de la circunferencia. Por lambda, la carga total que tiene el anillo. Carga total partido por 4pi epsilon 0 z. Chuta, en el ejemplo anterior, vean el campo que produce una carga puntual. En la carga partido por 4pi epsilon 0 r, que es la distancia de la carga al punto que está en el. Anda bien. O sea, no nos equivoquemos. Lo que tú me dijiste está bien, se va a hacer. ¿Sí? Pero ¿es realmente el equivalente a tener una carga puntual muy lejos? Sí. No nos equivocamos en ningún factor 2, a eso me refiero. Ya, entonces están listos ese resultado y el campo eléctrico. Tomen menos gradiente de V, que en este caso es menos de V a de Z en la dirección K unitaria. Y ahí lo tienen. Y así llegó la hora también. Llegó la hora. ¿Se ve? Entonces, yo les propongo a ustedes que es una buena práctica hacerlo al revés. Terminen esto, que es derivar esta expresión con respecto a Z. Es súper simple. Pero después, ya, está bien. Calculen directamente el campo eléctrico. E integren el campo eléctrico usando la definición del potencial. Y rehagan el problema, pero al otro lado. ¿Qué ganan con eso? Uno, entender y tener confianza que esto que funciona por un lado o por otro. Porque los problemas se presentan de esa manera. Unas veces el dato está por el campo eléctrico, otras veces está por el potencial. ¿Ya? Y ambos están relacionados a la carga. ¿Perdón? Se acabó mucho, que se va rápido a la clase. Bueno, a ver, vean ustedes cómo van con sus tareas, si sienten que todavía están como desfasados para hacer las tareas, vamos revisando la próxima clase si estiramos un poco el plazo para que se vayan ajustando. Porque yo me atrasé estoy un poquito atrasado. Ahí vamos viendo, si lo que quiero es que trabajen, ¿no? Pero la semana pasada eso para descansar, pues, amigo. Para descansar haciendo problemas, para ponerse al día, por supuesto. Ya no se quejen, si están jóvenes todavía. O sea, les faltan muchos años de trabajo. No se quejen, no. Ya va. ¿Estamos bien? ¿Voy muy lento? ¿O no? Porque sí, lo vamos a detener al tiro.